Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números. Estamos hablando de este capítulo 17 del libro de los Números sobre la confirmación de la elección de Aarón. Anteriormente habíamos reflexionado sobre toda esta problemática que algunos, querían usurpar, querían algo más, porque en realidad ya tenían muchas cosas, ¿verdad? Los levitas, pero en este famoso problema que encontramos con Coré, Datán y Abirón, decíamos que querían usurpar nada más y nada menos que la parte del sumo sacerdocio que correspondía a Aarón. Estos son problemas que existían después del exilio, ciertamente. Después de volver del exilio, como no existía más una autoridad real, porque ya no existía el rey, por otra parte tampoco el aspecto religioso que se estaba reorganizando después del exilio al llegar a Jerusalén, y ellos ocupan el lugar del templo de nuevo, y desde ahí comienza a organizarse toda la vida, tanto política como religiosa, social, ¿verdad?, del pueblo en ese tiempo. Entonces, aquí ya comienzan a existir problemitas de poder, es decir, una cuestión más bien política, pero la política que quiere también tomar este otro aspecto que es el aspecto religioso. Y entonces habíamos hablado en el capítulo anterior, en el capítulo 16, el problema de Datán, de Coré y de Abirón. Ahora, después de que se les demuestra, ¿verdad?, porque Moisés se enfrenta con estos usurpadores o que quieren usurpar el poder de Aarón, les presenta, pero de una forma también muy democrática, evidentemente, que la Biblia lo presenta así. O sea, Moisés, siendo también una persona muy humilde, escucha, ve la situación en que está entrando el pueblo o la gente que está queriendo usurpar algo que no les corresponde, Y después de este diálogo, como siempre, consulta al Señor. El Señor es quien decidirá. Al final, el Señor muestra que esto le pertenece solamente a Aarón e incluso les castiga con la muerte, y no solamente con la muerte a esa persona o a esos jefes que se estaban rebelando contra Moisés y contra Aarón, sino que también incluso a toda esa familia. Al mismo tiempo,
Ahora, en este capítulo que nosotros veremos, el capítulo 16, vamos a ver un poco sobre la confirmación de esta elección de Aarón. Es decir, para confirmarles y decirles, yo he elegido a Aarón. Entonces, ¿por qué ustedes están queriendo humanamente usurpar este poder que le pertenece a Aarón? Porque yo, dice Dios, yo le he dado esa vocación, yo le he elegido. Bueno, esto es lo que muchas veces también sucede entre nosotros. Por eso yo le estoy diciendo que cuando leemos la Biblia, después de leer el contexto histórico, qué es lo que estaba sucediendo aquí, recordemos que estamos leyendo un libro religioso, teológico. Por lo tanto, es una reflexión muy profunda sobre situaciones históricas humanas. Situaciones históricas humanas. No en ese momento, ciertamente, en que estamos todavía por el desierto, pero sí se lo contextualiza como si ellos estuviesen en el desierto, algo que hubiese pasado en el desierto. Pero en realidad el tiempo real en que está sucediendo esto es después del exilio. Es decir, ya estamos más o menos en el 530 para abajo, ¿verdad? Y entonces, si esto significa que estamos en esa cronología del año 500 para abajo, quiere decir que ellos habían vuelto recién del exilio de Babilonia. Y sabemos que cuando ellos vuelven del exilio, ¿verdad? Estamos en la época persa, época del exilio de Israel. En el 538 es que ellos vuelven desde Babilonia, cuando Ciro los deja libres para que ellos vuelvan a su pueblo. Y al regreso del exilio, el templo era el recinto del culto y de la reunión comunitaria. Y por lo tanto aquí estaba el aspecto religioso, que tenía mucho más fuerza en ese momento porque no existía el rey, decíamos. Por otra parte también funciona todo el aspecto social, comunitario, estábamos diciendo, ¿verdad? Porque ellos están volviendo del exilio, no hay ninguna organización aún plena y entonces ellos necesitan poco a poco. Y es ahí donde este lugar se convierte en un lugar de autoridad y principalmente de un poder también privilegiado, es decir, desde el templo. Desde ahí comenzará todo el poder religioso, porque después ustedes se dan cuenta que durante todo el periodo, incluso cuando llega Jesús, nosotros tenemos un poder bastante fuerte del aspecto religioso. El aspecto religioso es lo que comanda tanto el aspecto político como también el aspecto social. Incluso cuando le piden a Pilato la muerte de Jesús, es justamente del aspecto religioso, es decir, que tenía una fuerza muy grande. Y así el aspecto político responde, ¿verdad?, a lo que en ese momento toda la organización y toda la autoridad religiosa le está pidiendo al gobernador, ¿verdad? En este caso le está pidiendo a Pilato. Si es que vamos a comparar un poco el tiempo, ¿verdad? Y todo ese camino que se ha desarrollado, todo ese camino que se ha hecho desde el exilio, después del exilio principalmente, cuando se organiza de nuevo políticamente, religiosamente y socialmente el pueblo de Israel. Ahora vamos a mirar cómo se da esta confirmación, cuál es el sentido teológico que nos quiere transmitir el autor sagrado. Este capítulo 17 presenta tres pasajes también, decíamos anteriormente. En primer lugar, los incensarios usados por estos 250 hombres de Coré que han muerto por pretender el sacerdocio de Aarón son convertidos, decíamos, ahí nos dice la Biblia, en placas de bronce para cubrir el altar. Para cubrir el altar. ¿Qué es lo que significa esto? Resultan así entonces como un testimonio de lo que ocurrió a aquellos levitas que quisieron usurpar el oficio sacerdotal que Dios había dado a Aarón. Esto es lo principal y lo elemental que nos decía en este capítulo, ¿verdad? El Señor dijo a Moisés, manda a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que retire los incensarios de en medio de las brasas y que desparrame el fuego en otra parte, porque esos incensarios han sido santificados. Retiren los incensarios de aquellos que murieron por haber pecado y hagan con ellos láminas de metal para recubrir el altar. Porque al ser usados para ofrecer incienso delante del Señor quedaron santificados. Así servirán de advertencia para los israelitas.
Esto es lo que nos quiere decir esta primera partecita. Volveremos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. La llegada del coronavirus a Italia supuso un duro golpe para el turismo y para quienes dependen de él, como los guías. Es el caso de Liz Leff, experta en historia del arte. Ya solo en la ciudad eterna hay 3.000 guías turísticos. El turismo supone el 13% del Producto Interior Bruto del país. Esta es la situación. Un amplio grupo de personas capacitadas para este trabajo, esperando en casa con los brazos cruzados. Si nosotros sentimos lástima por no poder admirar el arte y la belleza de Italia, imaginamos que la gente que está en casa está pasando por lo mismo. Por eso Elizabeth Leff y otros guías de la ciudad eterna decidieron ofrecer turismo a través de una serie de cursos online, el Masters Gallery Rome. La idea era ver si podíamos sacar adelante un proyecto y ofrecer nuestra pasión y todo lo bueno que tenemos dentro en algo constructivo. El plan funcionó. Ahora los cursos se ofrecen en Internet. Ahí se pueden contemplar y comprender los cuadros de Caravaggio, los restos de Ostia Antica, el antiguo puerto del Imperio Romano o las obras de arte de Rafael. Pero además de los proyectos clásicos, también hay una sección más original. Ahora estoy trabajando en Rafael, pero cuando termine me dedicaré a un proyecto enfocado en uno de mis temas favoritos. Se trata de la historia de las mujeres artistas de la ciudad eterna. No hay nada que me pueda fascinar más, aunque nadie quiso hacer un tour turístico para esto. Estoy deseando publicar Damas virtuosas del lienzo, para hablar de las pintoras profesionales que vivieron en Roma. Los museos abrirán sus puertas en Italia a partir del 18 de mayo, pero Elizabeth Leff dice que eso no supondrá una mejoría para su sector. De hecho, se está estudiando si usar audioguías para evitar contagios. Además, aunque abran los museos, las fronteras permanecerán cerradas. El ministro de Cultura de Italia promoverá el turismo interno, pero ese no nos favorece a nosotros, que tratamos con el turista no italiano. Se tardará mucho tiempo en restablecer el negocio para nosotros. De hecho, el tráfico aéreo es prácticamente inexistente. Por eso el Masters Gallery Rome es una buena herramienta para conocer el corazón y la historia de la capital de Italia. Se trata de una alternativa al turismo que espera alimentar las ganas de visitar Italia en cuanto sea posible. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao ti yurumoa. Yayeporheita ñamoita. Gen ha ani ñañongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque
decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Siempre sopla, como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón y toca mi alma, y toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Sopla sobre mí, llena mi existir, toca mi alma, toca, Señor, toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 17 del libro de los Números. En este capítulo se confirma esta elección de Aarón como sumo sacerdote de parte de Dios. Leíamos recién estos versículos del capítulo 17, como Dios pide entonces que estos incensarios que fueron utilizados por los 250 hombres de Coré, ahora entonces se pongan como una placa, dice, sobre el altar. Pero lo importante, el sentido teológico, como hacían incluso los romanos, decíamos en la otra lección, en la otra oportunidad de nuestra reflexión. Los romanos nunca destruían todas las ciudades a rajatabla, como decíamos, no dejaban una cosa libre de toda construcción o lo que sea. Siempre dejaban las ruinas. Los romanos siempre dejaban las ruinas. ¿Y por qué? Y porque justamente era una advertencia, como dice aquí. Primero para los habitantes del lugar. Pemacanea, apellecota venderé. Entonces, atención. Así como vinimos y le dejamos ruina. Y encima dice que esparcían sal, ¿verdad? Sal esparcían. Para que no crezca nada. Ni una sola plantita, esparcían sal. Ahí donde destruían el templo o donde sea, o los lugares más importantes. Justamente como una advertencia. No se metan más con nosotros. Más o menos eso es lo que quiere decir. Una destrucción total. Y bueno, aquí entonces en esta sección del libro son importantes los símbolos visibles para prevenir el pecado y las murmuraciones contra Dios. Volvemos a repetir esto porque esto es muy importante. Siempre se dejaban los símbolos visibles para prevenir el pecado y las murmuraciones contra Dios. Como también después al final les pide las franjas, ¿verdad?, en los chalecos y en las vestimentas, los flecos. Justamente esa lámina de metal viene a ser otro de los símbolos, así como la franja y los flecos de las vestiduras. También el metal que se refiere aquí en este capítulo 17. El otro era en el capítulo 15, ¿verdad?, que nosotros encontrábamos y que decía justamente cómo tendrían que ser esas vestimentas, los flecos de los mantos. Allí en esa oportunidad nosotros habíamos estudiado y habíamos leído, dice el Señor, dijo a Moisés, habla a los israelitas e instrúyeles para que tanto ellos como sus descendientes se pongan unos flecos en las puntas de sus mantos y para que aten a los flecos de cada punta un cordón de púrpura violeta. Ustedes llevarán esos flecos, al verlos se acordarán de todos los mandamientos del Señor. Aquí era justamente por el problema de la expiación por las faltas cometidas, las faltas que habían cometido contra Dios directamente. Entonces ellos que se habían rebelado contra Dios, ellos que no querían entrar en la tierra prometida, en esa tierra que emana leche y miel. Oye, ya vieron, vienen incluso, comentan, y por pero sin embargo se rebelan contra Dios. Fue esa falta de confianza total. Incluso ahí nosotros habíamos leído, ¿verdad?, esas frases de lo que ellos están pidiendo y están diciendo. Era mejor que nos quedásemos verdaderamente en esta rebelión. En el capítulo 14 decíamos, recordemos solamente, dice, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ellos decían en aquella oportunidad. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué el Señor nos quiere hacer entrar en esa tierra donde caeremos bajo la espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos serán llevados como botín. Más nos valdría regresar a Egipto. Imagínense. Entonces, esta era la rebelión contra Dios. Ya hemos visto el castigo, ¿verdad? El castigo que era la muerte de todos los de 20 años para arriba. Ese fue el castigo. Ahora, ante esta otra situación, ¿verdad?, la indignación del Señor también, en este capítulo 17 que estamos mirando en este momento, contra Coré, ¿verdad?, Datán y los que venían de la tribu, ¿verdad?, de Abirón, ellos reciben también un castigo en el cual Dios primero mata a toda esa gente. Es una forma también del cumplimiento que se va realizando progresivamente. Porque decíamos nosotros que en el capítulo 1 del libro de los números se da un censo, por eso números, la cantidad, el número de personas que estaban según las tribus.
Por eso el libro de los números, el censo que se realiza. Y después viene aquí en el capítulo 14, decíamos, el castigo, donde Dios le dice que van a morirse todos los que tienen 20 años para arriba. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 26, se van a dar cuenta que viene un segundo censo. ¿Por qué? Porque el autor sagrado quiere demostrarnos que en este capítulo, así lo que Dios había dicho como castigo en el capítulo 14 se ha realizado, se realiza. En el capítulo 26 ya no vamos a encontrar esas personas que se habían puesto en el censo del capítulo 1. Humanos, vamos a ir, porque Dios había dicho que ellos, los cadáveres de ustedes, dicen, quedarán dispersados por el desierto. Justamente porque se rebelaron contra Dios. Y entonces dice, ni uno solo, dice, entrará en la tierra donde juré establecerlos. Solamente algunos, que es Caleb y Josué. Sus hijos, sin embargo, ellos son los que van a entrar. Y en el versículo 32 decía justamente, pero los cadáveres de ustedes quedarán tendidos en este desierto. Mientras tanto, sus hijos andarán vagando, ahí está los 40 años, ¿verdad? Durante 40 años, sufriendo por las prostituciones de ustedes, causa, consecuencia, ¿viste? De nuestras acciones y de nuestros pecados. Entonces, estas son las consecuencias cuando nosotros cometemos algo. Ñambo sufrir la ñan de familia, ñambo sufrir a los demás. Vamos a aplicar un poco a nuestra propia realidad. Porque algunos pues me dicen, y no, pero esa infidelidad mía, pego ese pecado, no es así, no es así. Porque con nuestros pecados nosotros estamos destruidos. Primero lo destruí a tu esposa, le destruí a tu esposo, le destruí después a tu familia, es decir, a tus hijos. Y yo eso los puedo decir, queridos amigos, con mucha propiedad. Porque soy educador y hace mucho tiempo que estoy en los colegios, en las escuelas, en las parroquias, como confesor, etcétera, etcétera, y después vienen a llorar amargamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque no nos entendemos más. Ojo, otro día. Y después, y tu hijo, un desastre, psicológicamente, ¿verdad? Todos trastornados, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque justamente no tienen una identidad de familia, no tienen una identidad de un papá verdaderamente que les quiere, que les ama, de una mamá que les acompaña, cada uno ñacane. Entonces, queridos amigos, esto es la consecuencia, ¿verdad?, de nuestras acciones. Volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe'e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñan de Yara ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Tu amor, yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Por tu amor, yo libre soy, junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor, yo libre soy. Amándote hasta el final, hasta el final. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, con el libro de los Números, capítulo 17. Decíamos que aquí encontramos la confirmación, esta es la primera partecita, ¿verdad? Entonces tienen que llevar, dice ellos, los símbolos visibles. Aquí se les pide que ellos lleven
o hagan, mejor dicho, este símbolo y que pongan de estos incensarios que eran de los rebeldes que ellos utilizaron, de estos 250, Ombo Pepa y Teji, y hicieron placa, ¿verdad? Y esos, entonces, de nuevo, tienen que poner sobre el altar, que sea un signo visible. Entonces, entonces, de estos rebeldes para que nunca suceda más. Después ponen el otro, que es la vara de Aarón, que resguardaba el santo de los santos, el santo de los santos. Allí queda entonces en una forma resguardada. ¿Y por qué la vara de Aarón? A Aarón, imagina la capo. A él yo le elegí, Aarón. Entonces vamos a poner esa vara de Aarón, el báculo, vamos a decir hoy en día, ¿verdad? O sea, el bastón. Lo ponen ahí enfrente mismo, para que estos, que son responsables de la comunidad, cuando entren y traigan las ofrendas y ofrezcan al Señor sus ofrendas, sus productos, etcétera, etcétera, entonces vengan, miren, se encuentren ante el altar. Primero, ante el altar van a encontrar esa placa y van a preguntarse, ¿y por qué esta placa aquí de bronce que está? ¿Qué pasó? Estos eran de aquellos rebeldes que quisieron rebelarse contra el Señor y querían usurpar y destituir a Aarón. Número 1, vean. Número 2, vamos a poner aquí también la vara de Aarón, aquí enfrente mismo. ¿Y por qué? Y aquí voy a mirar, y ese cayado, ese báculo, ese bastón que está aquí, entonces me va a hacer recordar. Mala o mandada en el babe. El sumo sacerdote es Aarón, ese es el báculo de Aarón. Y fíjense, yo les estaba diciendo que estamos ya después del exilio, es decir, ya estamos en el año 500, ¿verdad? En el año 500 antes de Cristo. Ellos ya vuelven del exilio. Nosotros aquí estamos hablando prácticamente del año, ¿cuánto? Y cuando ellos están saliendo de Egipto, ¿verdad? En el año 1400, pongamos más o menos con una de las cronologías, ¿verdad? Clásicas, del año 1400 para abajo, que están viniendo, que están huyendo, saliendo después de Egipto. Y entonces nos encontramos en una realidad aquí de que esto todo se está hablando, pero se está proyectando hacia atrás. La realidad estamos en el año 500, donde se quiso usurpar este poder de Aarón. Otros se quieren poner por encima. Y entonces estamos en Boqueseina, ¿verdad? Cada uno tenía su función específica. Y como ahora entonces no había una organización bien estructurada, porque ellos están viniendo después del exilio. Después del exilio estaban en Babilonia. Perdieron prácticamente casi toda la organización principalmente. Ya no existe monarquía, ya no existe rey, ya no existe alguien que pueda poner orden y disciplina, ¿verdad? Y entonces tienen que comenzar a reorganizarse. Y es aquí donde el aspecto religioso toma mucha fuerza. Después, más adelante, ¿verdad? Más adelante, incluso van a tener tanta fuerza del aspecto religioso que va a venir la época que se llama, y vamos a llegar oportunamente, lo que se llama la Gran Sinagoga. La Gran Sinagoga, el tiempo de la Gran Sinagoga. Y esto es justamente la reorganización, pero del aspecto religioso se organiza lo político, se organiza lo social. Y ciertamente queda en manos de los sacerdotes, de los levitas, toda esa organización del pueblo de Israel. Vamos a mirar en segundo lugar este capítulo 17, del 6 al 15. Vamos a leer primero y después vamos a explicar lo que significa. Entonces nos encontramos al día siguiente, toda la comunidad de los israelitas protestó de nuevo contra Moisés y contra Aarón, diciendo: ustedes han provocado una mortandad en el pueblo del Señor. Como la comunidad se amotinaba contra ellos, Moisés y Aarón se volvieron hacia la carpa del encuentro y vieron que la nube la cubría y que la gloria del Señor había aparecido. Entonces fueron a la carpa del encuentro y cuando estuvieron frente a ella, el Señor dijo a Moisés: apártense de esta comunidad, porque la voy a exterminar en un instante. Ellos cayeron de nuevo con el rostro en tierra y Moisés dijo a Aarón: toma el incensario, coloca en el fuego del altar y échale incienso. Enseguida ve a donde está la comunidad y practica el rito de expiación en favor de ellos, porque la ira del Señor se ha desatado y ha comenzado la plaga. Aarón tomó el incensario, como se lo había mandado Moisés. Fue corriendo a ponerse en medio de la asamblea donde ya había comenzado la plaga.
puso el incienso y practicó el rito de expiación en favor del pueblo. Luego se quedó de pie entre los muertos y los vivos y cesó la plaga. Los muertos a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar los que ya habían muerto a causa de Coré. Entonces Aarón volvió a la entrada de la carpa del encuentro donde estaba Moisés, porque la plaga ya había cesado. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, aquí estamos encontrando cómo el pueblo, estos que tenían 20 años para arriba, tenían que morirse, ¿se acuerdan? Cuando lleguemos al capítulo 26 vamos a darnos cuenta que ya ninguno va a estar vivo, toditos van a morir. Y entonces de alguna forma pues se tienen que morir, ¿verdad? Entonces eso es lo que te quiere mostrar el libro de los números. Pero ¿por qué sobre todo? Y aquí te está demostrando, porque hay un nuevo castigo contra el pueblo, porque ellos se han rebelado y se están rebelando contra Moisés y contra Aarón. Protestan. Es decir, este es el problema contra el liderazgo. Es un problema cuando nosotros como comunidad, porque recuerden que el judaísmo es una religión comunitaria, principalmente es comunitaria. Nuestra conversión no es como muchas veces dicen y nos quieren predicar y engañar, un Jesús personal, tu Dios personal. Dai pori la Dios personal. No hay un Dios personal. El Dios es siempre comunitario. Imagínense que incluso Génesis, cómo utilizan, ¿verdad? La Biblia desde el judaísmo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese verbo que muchas veces las personas me preguntan, ¿por qué, Padre, aquí Dios dice hagamos y Él está solo? No, eso es para demostrarte y decirte que Dios es comunidad. Dios es lo que después, pero esto viene después. La reflexión teológica, sobre todo ya en el cristianismo, nos va a hablar de una revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso ya es posterior. Esa no es la revelación del Génesis. El Génesis lo que únicamente quería explicarnos ahí era el aspecto comunitario, de que Dios es comunidad, de que Dios actúa, ¿verdad? Comunidad. Incluso, fíjense, que el nombre que le dan a Dios en hebreo, uno entiende mucho mejor, ¿verdad? Se dice Elohim. Elohim, el im, siempre es el plural. El Dios verdaderamente, su nombre es el Dios Él. Sin embargo, en la Biblia muy pocas veces y casi no aparece con ese nombre del Dios Él, sino que aparece siempre Elohim, o sea, en plural. Esto es importante que entendamos para descubrir cómo el judaísmo verdaderamente en esta riqueza comunitaria nos sigue invitando, ¿verdad?, a vivir profundamente como sociedad, a vivir profundamente como comunidad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao tiyurumoaha. Yajeporhéita ñamoíta gel ha ani ñañongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio,
tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Vencí el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Nuestra reflexión es sobre el libro de los Números, capítulo 17. Y estábamos mirando desde el versículo 6 hasta el versículo 15, en que hay un nuevo castigo de Dios contra el pueblo e intercesión de Aarón. ¿Qué significa esto? Este segundo momento del capítulo 17. La intercesión, sobre todo aquí se acentúa la intercesión de Aarón con su incensario para que la peste no siguiera avanzando, y la salvación otorgada por la mediación demuestran una vez más que Él es el elegido de Dios para ejercer la función sacerdotal. Aquí entonces está el elemento clave, el liderazgo. Es decir, que siempre dentro de una comunidad, siempre dentro de una institución, tiene que haber un líder. Te guste o no te guste, porque nosotros pues miramos de un aspecto bien antropológico. Recuerden que la Biblia se está escribiendo y se está hablando de un aspecto antropológico. Es una organización de la sociedad. Es como nosotros tenemos que vivir, entender cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra propia vida, sobre nuestra comunidad. Si nosotros no nos ayudamos, si no caminamos juntos, si cada uno se considera como un cuatijaño, ciertamente que nuestra sociedad va a ir, ¿verdad?, al bombo, como decimos, ¿verdad? La religión, el judaísmo y después el cristianismo de donde nosotros provenimos, pero absolutamente se centra en la comunidad, en la sociedad. Es el bien de la comunidad, es el bien de todos. Por eso es que cuando somos muy egoístas, no somos capaces de compartir, no somos capaces de abrirnos a los demás, ciertamente que la sociedad sufre. Y si vamos a poner en pequeño, si yo soy muy egoísta, me encierro en mí mismo, en mi propia casa, en mi propia familia, yo como papá, yo como mamá, etc., no hago, ¿verdad?, mi función de un verdadero líder, de procurar aglutinar la comunidad, esa pequeña comunidad, la Domus Ecclesia, decían incluso la primera comunidad cristiana, ¿verdad? La Domus Ecclesia. La Domus Ecclesia quiere decir esa pequeña comunidad que está naciendo, esa comunidad incipiente. Pero todos tenemos que darnos cuenta y tenemos que entender. Porque hasta ahora, entonces nosotros seguimos muchas veces por nuestra propia cabecita, ¿verdad? Nuestros propios intereses, incluso en el aspecto religioso, incluso en este aspecto tan esencial que es la interpretación de la Biblia. Porque hay muchas sectas, ¿verdad? Hoy coñacanes hacen, dicen lo que quieren, inventan lo que quieren, y entonces ciertamente que así lo único que estamos haciendo son las consecuencias que sufrimos después, ¿verdad? Las grandes divisiones, la falta de entendimiento entre nosotros.
El liderazgo es importante y por eso que aquí te está poniendo en este segundo lugar, el capítulo 17, te pone directamente, primero el castigo, te vuelve a hablar, te vuelve a decir que es una rebelión, ¿verdad? Protestaron contra Moisés y Aarón, protestaron contra los líderes de esta iglesia, contra los líderes de esta comunidad, contra los líderes de este cajal, ¿verdad? Que está Aarón y Moisés, añade yara como ellos. Pues ya cama de hace rato con el otro castigo, ¿verdad? A Datán y a Abirón. Salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus carpas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Moisés dijo en ese momento, en esto conocerán que ha sido el Señor el que me envió a hacer estas cosas y que no es un capricho mío. Ese es el verdadero líder, ¿verdad? No es un capricho mío. Si estos hombres mueren de muerte natural y su suerte es igual a la de todos los hombres, no ha sido el Señor el que me envió. Pero si el Señor realiza algo inusitado, si la tierra abre sus fauces para tragarlos con todos sus bienes y ellos bajan vivos al abismo, ustedes sabrán que esta gente ha despreciado al Señor. El que desprecia al líder, el que desprecia al que está al frente de la comunidad, ¿verdad? Entonces fíjense, hay muchos que no quieren, por ejemplo, en cuanto a nuestra organización, ¿verdad? De comunidad, de iglesia, etc. No, al Papa le llaman de anticristo y cualquier otra cosa, ¿verdad? Ya dentro de una interpretación totalmente errónea, ¿verdad? Equivocada, lastimosamente, ¿verdad? Pero en el fondo es esto, ¿verdad? En el fondo es esto. Es rebelarse, ¿verdad? Contra Dios mismo. Pero rebelarse contra Dios mismo, ¿qué significa? Y rebelarse contra Dios quiere decir rebelarse, ¿viste? Contra la comunidad. Porque si nosotros nos rebelamos contra la comunidad, lo que estamos haciendo es destruyendo a la misma comunidad. Sigamos un poco más, ¿verdad? Es una acción litúrgica expiatoria la que está realizando aquí Aarón. Esto también tiene otro elemento. Porque cuando el autor sagrado nos está enseñando y está diciendo que Aarón, por orden de Moisés, aquí también entra otro elemento, la obediencia total para demostrarnos y decirnos, Aarón siendo sumo sacerdote, sin embargo, obedece al líder, obedece a Moisés. Se pone en camino y dice que incluso se va corriendo, ¿verdad? ¿Cuál es ese momento? A la cuartel va a llevar. La andere no y la dejé de firme y donde ella disparaba y disparable, o sea, la orden, fuerza. No estamos hablando y estamos diciendo, ¿verdad?, que la religión tiene que ser una cuestión sin pensarla, ¿verdad? Solamente orden por la orden. Pero esa imagen solamente quiero utilizar, pero nosotros utilizando la cabecita, ¿verdad? Podemos utilizar esta imagen para decir que es la prontitud a una respuesta de lo que dice el líder, de lo que dice el que comanda, el que nos hace entender cuál es, ¿verdad? Por algo por algo Dios te está llamando para que se cumpla eso. Y fíjense, justamente le está mandando aquí a Aarón. Toma, le dice Moisés a Aarón, el incensario, coloca en el fuego el altar, échale incienso. Enseguida, ve a donde está la comunidad y practica el rito de expiación. Aquí viene el segundo elemento, ¿verdad? La misericordia, el amor, esa capacidad entonces de perdonar o buscar el perdón. Vamos a pedir, vamos a hacer esta expiación. Y bueno, en favor de ellos, dice luego, porque la ira del Señor se ha desatado. Aarón tomó el incensario, como se lo había mandado Moisés. Aquí le está demostrando al pueblo y le dice, mira, ese pico la Aarón, siendo sumo sacerdote, a él enseguida, y sin embargo ustedes se rebelan contra Dios y no me quieren aceptar. Y fue corriendo. Esto significa muchas cosas. Primero, esa obediencia total, rápida a Moisés, es decir, a Dios que lo está enviando. Primero. Segundo, el hecho de irse corriendo también nos puede dar a entender la misericordia y el amor, ¿verdad? Lo que Él está sintiendo en su corazón, lo que Él está sintiendo ahí en su vida, ¿verdad? Es decir, Señor, no destruyas a este pueblo. Vamos a hacer la expiación, vamos a pedir perdón, Señor, y vamos a procurar hacer un buen camino. Queridos amigos, es hermosa esta lectura, este capítulo, vamos a seguir reflexionando. Por el día de hoy concluimos aquí nuestro curso bíblico. Volveremos mañana de nuevo siguiendo esta reflexión. Hoy yo les dejo la bendición del Señor como siempre
que descienda a nuestro hogar, en nuestro corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.